Buenos días, chicos. Vamos a resolver los ejercicios del modelo de examen de cinemática. ¿De acuerdo? Y os voy a ir explicando a la vez que haciendo los ejercicios. ¿De acuerdo? Empezaremos por el primero. Dice 1. Dado los vectores A, que es igual a 5i más 7j, y el B, que es igual a 2i menos 2j, calcule A su suma gráfica y numéricamente. B, el módulo de ambos vectores, y C, el módulo de la suma de ambos vectores. Bueno, vamos a poner el fondo cuadriculado, ¿vale? Para a ver cómo se hace la suma gráficamente del vector A y el vector B. Lo primero que tenemos que explicar que el vector, cualquier vector se puede expresar como la suma de una combinación numérica de vectores i y j. ¿Qué significa esto? El vector i es el vector unitario que indica el sentido positivo, la dirección y el sentido positivo del eje x. Es decir, si nosotros escogemos el eje x como un eje horizontal, ¿vale? El eje horizontal lo llamamos eje x y a cada cuadrito de esto es una unidad, ese sería el vector i, sería así. La longitud, su longitud sería la de un cuadrito, puesto que es un vector unitario, y sobre la recta horizontal, ¿vale? E indicando el sentido hacia la derecha como el sentido positivo. El vector j es el vector unitario del eje y, que normalmente se considera el vertical, y el sentido positivo lo consideramos hacia arriba. Por lo tanto, el vector j sería este, ¿vale? Un cuadrito, una flecha de un cuadrito de longitud en la dirección vertical y señalando hacia arriba, ¿de acuerdo? De manera que si ponemos que A es igual a 5i más 7j, ¿vale? Es el resultado de sumar 5 veces 5 vectores i más 7j. El resultado de la suma esta total sería el vector A. El resultado del vector B sería sumar 2 veces i y restar 2 veces j. Con los vectores, cuando se resta, lo que se hace es sumar el opuesto, ¿vale? Es decir, si yo sumo este otro vector, sería, por ejemplo, el vector menos j. Si yo sumo 2 veces este vector que acabo de dibujar, ¿vale? Estoy restando, ¿vale? Bueno, en cualquier sistema de coordenadas, ¿vale? Hay que elegir un punto que va a ser el origen, ¿vale? La recta vertical, ¿vale? Y nos indica el eje x, o sea, la horizontal, perdón, el eje x, y la vertical nos indica el y, ¿vale? Vamos a empezar por dibujar el vector A en azul. Entonces, partiendo de este, vamos a ver cuántos serían 5 vectores i. Entonces tendríamos que sumar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y ahora, sumar 7 veces j. Como es positivo, subiré hacia arriba. Si fuese negativo, iría hacia abajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, llego a este punto. Entonces, el vector que parte de aquí y termina aquí, este sería el vector A. Sé que es el vector A porque está formado por 5 veces i en positivo, es decir, 5 cuadritos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5, más 7 veces j en positivo, es decir, 7 vectores j hacia arriba. ¿De acuerdo? Si hacemos lo mismo, por ejemplo, en verde para el vector b, tendríamos que ir 2 a la derecha y 2 hacia abajo. 2 a la derecha porque es 2i y 2 hacia abajo porque es menos 2j. Entonces sería 1 y 2, 1 y 2. ¿Vale? Este sería el vector b. Y la suma de a y b, cuando sumamos varios vectores, lo que hacemos es poner el origen de cada vector en el extremo del anterior. Es decir, si yo sumo a más b,
pongo primero el vector A y lo que haría es el vector B poner su origen en donde termina A. De manera que la suma, si la suma la ponemos, por ejemplo, en negro, para que se vea mejor, partiría del donde empieza el primer vector hasta donde acaba el último vector. Este sería el vector A más B. Es decir, el vector suma sería el negro. Si contamos ahora, este vector va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7i, ¿vale? Y será 1, 2, 3, 4 y 5, más 5j. ¿De acuerdo? Ese sería el vector A más B, el vector suma. Así sería gráficamente. Numéricamente, ¿cómo se hace? Pues numéricamente es simplemente sumar los números que multiplican a los vectores. Es decir, todos los números que multiplican a los i los sumo y todos los números que multiplican a las j los sumo. En el caso tendríamos que sumar más 5 que multiplica la i del vector a más 2 que multiplica la i del vector b. Esto me dará 7, ¿vale? 7i. Y luego tengo que sumar más 7j y menos 2j. Entonces, si estoy sumando, sumar un número negativo es lo mismo que restar. 7 menos 2 son 5j. Con lo cual tendríamos que a más b es igual a 7i más 5j. Exactamente el mismo resultado que gráficamente. Da igual el método que utilicéis, siempre va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? El apartado B sería calcular el módulo de ambos vectores. Bueno, el módulo del vector A, ¿vale? Vamos a copiarlo aquí. A, B, ¿de acuerdo? El vector A es 5 y 7, 5i más 7j. Y el vector B es 2i menos 2j. Bueno, ¿cómo se calcula el módulo? Pues el módulo se pone entre barras. Esto significa el módulo del vector A. Y se hace la raíz cuadrada y voy sumando el cuadrado de todos los números, ¿vale? De todas las componentes. ¿Qué son las componentes? Los números que multiplican a los vectores i y j. Si tuviera 3 componentes, la tercera componente sería el número que multiplica al vector k. ¿De acuerdo? En este caso tenemos que es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que son 25, más 7 al cuadrado, que son 49. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el módulo. Esto, vale. Si calculamos esto... ¿Vale? Cojo la calculadora, perdón, que no la tenía a mano. Entonces, sería 25 más 49, que esto nos daría la raíz de 74, ¿vale? Y entonces nos daría 8,6. Ese sería el módulo del vector A. El módulo del vector B sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Con los números negativos se hace el cuadrado del número negativo, no es que se reste, ¿vale? Entonces esto sería la raíz cuadrada de 4 más 4, es decir, raíz de 8. Y eso, si lo hacemos en la calculadora, nos da 2,8. ¿Vale? Por último, nos preguntan el módulo de la suma de ambos vectores. Es decir, el módulo de A más B. Entonces, si hemos dicho que A más B es igual a 7i más 5j, entonces el módulo de la suma
será igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado, que casualmente es también raíz de 74, coincide con el módulo de a. ¿De acuerdo? Esto es una casualidad. Sabemos, de acuerdo, esto es una simple casualidad, ya está. A más b, pues da el vector c. Da a más b da el vector a más b. Y el módulo de a es el mismo que el módulo de b. Bueno. Vale, el segundo ejercicio. Dice, calcule los siguientes productos escalares, así como el ángulo que forman dichos vectores entre sí. Bueno. En el apartado A tenemos el vector A, que es igual a 4i más 6j menos k. ¿Vale? Y el vector B, que tenemos que es menos 5i más 6j más 2k. Como veis ahora los vectores tienen tres componentes. La primera componente, el primer número, ¿vale? Es la componente del eje X, que va multiplicando el vector unitario Y. El segundo número es la componente Y, que es el número que multiplica al vector J. Y la tercera componente sería la componente Z, que es el número que multiplica al vector K. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillo. Este ejercicio es muy sencillo. O sea, nos van dando los vectores de esta manera. ¿Vale? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular el producto escalar. El producto escalar se escribe poniendo un punto entre medias de los dos vectores. Es decir, a.b significa producto escalar de a por b. ¿Vale? ¿Cómo se hace el producto escalar? Pues muy sencillo. Vamos multiplicando los números de cada componente y los sumamos. Es decir, el 4 por el menos 5 son los números que multiplican los vectores y. A eso le sumaríamos 6 por 6, que son los números que multiplican los vectores j. Y menos 1 por 2, que son los que multiplican al vector k. ¿De acuerdo? Esto nos daría menos 20 más 36 menos 2. ¿Vale? Y si hacemos esta suma, 36 menos 20 son 16, 16 menos 2, 14. Como veis, el resultado es un número, pues por eso se llama producto escalar, porque un escalar es un número, ¿vale? El resultado del producto escalar es un número. Por otra parte, sabemos que el producto escalar es igual al producto del módulo de A por el producto del módulo de B por el coseno del ángulo que forman. ¿Vale? Si calculamos el módulo de A como explicamos antes, ¿vale? Sería la raíz cuadrada de que 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto sería la raíz cuadrada de 53. ¿De acuerdo? Raíz de 53. Lo que daría 7,3. Por otro lado, la raíz, el módulo de b, ¿vale? Sería la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto sería la raíz cuadrada de 65. Si hacemos esto con la calculadora nos da 8,1. Bueno, entonces sustituyendo los números sabemos que 14 es igual a 7,3 por 8,1 por el coseno de alfa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los dos números, 7,3 por 8,1. ¿De acuerdo? Lo que nos va a dar que 14 es igual a 59,13 por el coseno de alfa. El 59 que está multiplicando el coseno pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, por lo tanto queda 14 entre 59,13
que eso nos da 0,24 igual al coseno de alfa. Es decir, que alfa es igual al arco cuyo coseno vale 0,24. ¿Vale? Si hacemos eso en la calculadora, ¿vale? Si hacemos eso en la calculadora, nos da que el ángulo es de 76 grados. Muy bien. Vale, vamos a hacer ahora el apartado B. ¿Vale? Entonces tenemos que el vector C, ¿vale?, es igual a 3i más j, puesto que la k es 0, ¿no? Es 3, 1, 0. Y el vector D es 5, 0, 2. Es decir, 5i, 5, 0 por 2k, ¿vale? Estos son los vectores. Entonces ahora, el producto escalar de C por D será igual a 3 por 5 más 0 por, más 1 por 0, ¿vale? Más 0 por 2. Es decir, que es 15, ¿vale? 1 por 0 es 0, 0 por 2 es 0, 0 más 3 por 5, que es 15, es 15. Entonces, el módulo de C será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 10. Lo que es igual a 3,2. Y el módulo de D es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, raíz de 29. Lo que nos da 5,4. Es decir, que 15, que es el producto escalar, es igual al módulo de C, que es 3,2, por el módulo de D, que es 5,4, por el coseno del ángulo que forman. Si multiplico 3,2 por 5,4, me sale 17,28. Y si divido 15 entre 17,28, me sale que el coseno de alfa es 0,87, ¿vale? Alfa será igual al arco, cuyo coseno es 0,87. El resultado de la calculadora nos da 29,5 grados. 29,5 grados. Con esto estaría resuelto el segundo ejercicio. Vale. El tercer ejercicio. A ver, el tercer ejercicio dice: el vector posición de un móvil en unidades internacionales es r igual a 7 menos 3t i más 5t cuadrado más 7j. El apartado A dice: ese es el vector de posición. Nos piden que calculemos la posición inicial y la posición a los 3 segundos. La posición inicial es la posición cuando t vale 0 segundos, ¿vale? Digo segundos porque nos dicen que las unidades son internacionales. Eso significa que el tiempo va a estar en segundos y las distancias van a estar en metros. Bueno, si yo sustituyo en el vector posición la t por 0, significa que voy a tener 7 menos 3 por 0 y más 5 por 0 al cuadrado más 7j. ¿Vale? Si aplicamos la jerarquía de operaciones, primero se hace la multiplicación o la división y después la suma o la resta. 3 por 0 es 0, 7 menos 0 es 7. 7 y
¿de acuerdo? Y luego nos quedaría, primero van las potencias, segundo los productos o divisiones y tercero las sumas o restas. 0 al cuadrado es 0, 5 por 0 es 0, más 7 es 7. 7J. ¿Vale? El vector, la posición inicial es 7i, 7j. Si lo damos en coordenadas es la posición 7, 7. ¿Vale? Y la posición a los 3 segundos sería sustituir el valor de t por 3, lo que nos daría 7 menos 3 por 3i más 5 por 3 al cuadrado más 7. Como veis, hallar la posición es muy sencillo, es cambiar el t por el valor de los segundos que te digan, ¿vale? También os tenéis que dar cuenta de que cuando escribimos en esta función 7 menos 3t, el 3t significa que el 3 multiplica el t, ¿vale? Es 7 menos 3 por t. Y cuando ponemos 5t cuadrado más 7, significa 5 por t al cuadrado más 7, ¿de acuerdo? Bueno, si hacemos esas operaciones, 3 por 3, 9, 7 menos 9, menos 2. Y, ¿vale? Y luego 3 por 3, 9, 9 por 5 son 45, 45 más 7, 52J. Vale. Ya tenemos la posición en el instante inicial, es decir, en el instante t igual 0, y tenemos la posición en el instante t igual a 3 segundos. Con esto habríamos hecho el apartado A. El apartado B es calcula su desplazamiento entre estos dos instantes. Es decir, el desplazamiento se pone como triángulo X. Esto es el desplazamiento de X. Y siempre se dice entre dos posiciones. La posición final es cuando t vale 3 segundos. Y la posición inicial es cuando t vale 0 segundos. Con lo cual tendríamos que R3 es menos 2,52, ¿vale? Sería menos 2i más 52j, esto es R3, menos R0, que es 7i más 7j. Como veis, he puesto entre paréntesis el R3 y el R0 para saber que este menos va a afectar a todas las componentes de R0. Si quitamos los paréntesis nos va a quedar menos 2i más 52j menos por más menos 7i y menos por más menos 7j, ¿vale? Ahora sumamos las i's por un lado y las j's por otros. Es decir, menos 2i menos 7i es menos 9i. Y ahora, más 52, sumamos todas las j's, más 52 menos 7 más 45j. Es decir, que el vector desplazamiento sería menos 9,45. Este sería el resultado del desplazamiento entre esos dos instantes. El apartado C es calcula la ecuación de la velocidad. Tenemos que hacer la derivada. Os recuerdo, para hacer la derivada respecto del tiempo, lo que se hace es, si aparece un número, su derivada es 0. Si aparece un número multiplicando la t, ese número que multiplica la t es la derivada. Y si aparece un número multiplicando la t al cuadrado, entonces la derivada es 2 veces ese número por t, ¿vale? Si vamos en el caso que nos ocupa, tenemos r igual a 7 menos 3j, vamos a escribirlo para tenerlo delante, ¿vale? R igual a 7 menos 3t y, ¿vale? Y por otro lado tenemos 5t cuadrado más 7j. Vale, entonces vamos derivando. La velocidad será la derivada de r. Entonces tenemos la derivada de 7 es 0.
la derivada de menos 3t es menos 3. ¿Vale? Y vamos a derivar lo otro. La derivada de 5t cuadrado es 2 por 5 por t, es decir, 10t. Y la derivada de más 7 es 0. Es decir, que es menos 3i más 10tj. Este sería el vector, vale, el apartado C, el vector velocidad. En cualquier instante, solo tenemos que ir sustituyendo el valor de t por los distintos instantes. Si nos hubiera salido un número en el que y no hubiera aparecido ninguna t, significa que la velocidad es constante y es la misma en cualquier instante. ¿De acuerdo? O sea, la t no tiene por qué aparecer. Si aparece es que la velocidad cambia con el tiempo. Si no aparece es que la velocidad es constante. Apartado D. Calcula la velocidad inicial y a los 3 segundos. Pues tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con el vector posición, pero con la velocidad. Ponemos, si t vale 0 segundos, v de 0 sería la velocidad inicial y sería menos 3i más 10 por 0j, es decir, sería menos 3i, puesto que 10 por 0 es 0. Y si t vale 3 segundos, entonces la velocidad v de 3 sería menos 3i más 10 por 3j, es decir, que sería menos 3i más 30j. ¿Vale? Como veis, simplemente sustituimos la t por su valor y así obtenemos el valor de la velocidad en diferentes instantes de tiempo. El apartado dice calcula la aceleración media desde justamente entre ese intervalo, ¿vale? Entre el inicial y los 3 segundos. Os recuerdo que la aceleración media se calcula como la variación de velocidad entre el tiempo transcurrido. En nuestro caso sería la velocidad final, ¿vale? Es decir, a los 3 segundos menos la velocidad inicial, es decir, a los 0 segundos. Y el tiempo transcurrido es de 3 menos 0. ¿Vale? V de 3, como podéis ver, es menos 3i más 30j. Menos 3i más 30j. Y le tenemos que restar v de 0, que es menos 3i. 3 menos 0 serían 3. Entonces, la aceleración media, ¿cuánto sería? Pues si quitamos paréntesis, queda menos 3i más 30j. Y ahora este menos por este menos da más 3i. Todo esto dividido entre 3. Si sumamos ahora las i's, menos 3i más 3i, 0i. Y nos quedarían 30j partido por 3, o lo que es lo mismo, 10j. La aceleración media entre el instante 0 y 3 es de 10j, ¿vale? Las unidades no las hemos ido poniendo. La aceleración en unidades internacionales es metro partido segundo al cuadrado, ¿vale? Las velocidades son en metros partido por segundo. Y las posiciones siempre son en metros, igual que el desplazamiento. Metros, metros y metros. ¿Vale? Metros partido por segundo, metros partido por segundo. Bueno, nos quedaría ya el último apartado, que es calcula la ecuación de la aceleración. La ecuación de la aceleración se hace derivando la ecuación de la velocidad respecto al tiempo. Como la velocidad hemos dicho que es igual a menos 3i más 10t, la derivada de menos 3, que es una constante, es 0, y la derivada de 10t es 10. Por lo tanto, la aceleración, que es la derivada de la velocidad, es igual a 10j metros partido por segundo, que casualmente es el mismo valor de la aceleración media. Y no es casual, es porque este movimiento es un movimiento rectilíneo
uniformemente, bueno, rectilíneo se supone, uniformemente acelerado, es decir, que la aceleración es constante. Por lo tanto, la aceleración media da también el valor de la aceleración. Bueno, nos quedaría el último ejercicio por hacer, ¿vale? A ver, voy a eliminar esta hoja que no hace falta. Dinámica de fuerza. Dice, un cuerpo de masa MA igual a 20 kilogramos descansa sobre un plano horizontal y está unido mediante una cuerda que pasa por una polea de masa despreciable a otro cuerpo de masa MB igual a 10 kilogramos, como indica la figura. Calcula la velocidad del sistema a los 2 segundos de haberse soltado y la tensión de la cuerda si A no hay rozamiento y B con rozamiento. Vale. ¿Qué significa esto? Pues que hay que hacer dos ejercicios, ¿vale? En el primer ejercicio, los cuerpos A y B, al moverse, no tienen rozamiento. Y en el apartado B, sí, pues sí tienen rozamiento. Entonces, en el apartado A vamos a considerar 4 fuerzas, que es el peso, la normal, ¿vale? El peso normal, la tensión, ¿de acuerdo? Y ya está. La fuerza de rozamiento no la consideramos. En el apartado B vamos a considerar el peso, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Cuando consideremos la fuerza de rozamiento, lógicamente solo A, el cuerpo A, puede tener rozamiento, porque B, aunque se mueva, no está en contacto con ninguna superficie, está en el aire. Por lo tanto, no tiene rozamiento, solo A puede tener rozamiento. Y el coeficiente que consideremos será 0,1. Bueno, empezamos. Voy a duplicar esta porque luego la vamos a necesitar para el apartado B. ¿De acuerdo? Duplico. Y la dejo ahí. Venga. Entonces, a ver. Vamos a dibujar las fuerzas en rojo. El peso. A ver, esta línea sobre la que se encuentra A es la línea horizontal, ¿vale? Eso es importante. Eso significa que esta otra que estoy indicando yo es la vertical. El peso, ¿vale? Parte del centro del cuerpo en vertical y hacia abajo. Por lo tanto, este será el peso. El peso que lo ponemos, la masa de A por el valor de G, ¿vale? El segundo sería la normal. Como A está en contacto con una superficie, tiene normal, ¿vale? Todo cuerpo en contacto con una superficie tiene normal. ¿Cómo es el vector normal? Pues perpendicular a esa superficie, ¿vale? La perpendicular a una horizontal es vertical también, pero esta vez alejándose hacia arriba. Esta sería la normal de A. Si os fijáis en el dibujo, el movimiento va a ser este que estoy indicando yo en rojo. ¿Por qué? Porque el peso de B va a hacer que se mueva todo el conjunto. A, ¿cómo se va a desplazar? Hacia la derecha y B se va a desplazar hacia abajo. Entonces, A se va a mover en este sentido que indico, horizontalmente hacia la derecha. Si tuviera rozamiento, el rozamiento sería horizontal y hacia la izquierda, siempre opuesto al movimiento, la misma dirección que el movimiento, pero sentido contrario. En este caso no se dibuja. Y la tercera fuerza es la de la tensión, que se dibuja en el extremo donde acaba la cuerda, en la misma dirección que la cuerda y apuntando hacia el centro de la cuerda. Ahora vamos al cuerpo B. El cuerpo B no tiene fuerza de rozamiento, porque además no lo hemos considerado, pero como tiene masa, pues tendrá un peso, que será la masa de B por G, igual que antes. Normal, no tiene normal, porque esta vez no está en contacto con ninguna superficie, por lo tanto no hay normal, pero sí tiene tensión, que va vertical y hacia arriba.
como es la misma cuerda que une a A, la llamo igual. Esta T es la misma T que de A, ¿vale? Son los dos cuerpos iguales. Con esto ya habríamos dibujado todas las fuerzas. Puesto que este cuerpo está en el aire, no tiene normal, y puesto que no está también está en el aire, tampoco tiene fuerza de rozamiento. Aunque lo tuviera, tampoco le vamos a considerar. Entonces, ahora tendríamos que hablar del equilibrio de fuerzas. Cuerpo A, eje X. Antes de nada os tengo que decir que voy a considerar el eje X. Para mí el eje X va a ser horizontal y sentido positivo hacia la derecha. Y el eje Y vertical y dirigido hacia arriba. Como vemos en el cuerpo A, todas las fuerzas se encuentran en los ejes, con lo cual no hay ninguna fuerza que se tenga que descomponer. Si hubiera alguna fuerza que no se encontrara dentro de los ejes, habría que descomponerla y para poder hacer el equilibrio de fuerzas. Os recuerdo que vamos a suponer que la suma de todas las fuerzas de cada eje es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Pero, ¿qué aceleración tiene? El cuerpo A en el eje X tiene una aceleración A, que es en la dirección en la que se mueve. Y en el eje Y la aceleración es 0 porque no se mueve en el sentido del eje Y. Solo se desplaza horizontalmente, verticalmente no se desplaza. Solo aparece la fuerza T y apuntando en el sentido positivo, por lo tanto T es igual a la masa de A por la aceleración. ¿De acuerdo? Si hago lo mismo, el cuerpo A, eje Y, en el eje Y os recuerdo que no consideramos que tiene movimiento porque solo se mueve horizontalmente. Entonces, la suma de fuerzas será igual a 0, ¿vale? Puesto que no tiene aceleración. Al no moverse la aceleración es 0. Y la masa de A por 0 será igual a 0. A ver, ¿qué fuerzas tiene? Tiene la normal y el peso. La normal que es positiva, ¿vale? NA menos MAG, que es el peso, es igual a 0. Y tendríamos una última ecuación, que es la del cuerpo B en el eje Y, porque en el eje X no tiene fuerzas. Vamos a poner los mismos ejes que antes. Eje X, vale, eje X y eje Y. ¿Vale? Entonces tenemos que T, que va hacia arriba, es positivo, menos MB por G es igual. En este caso, ¿cómo va el movimiento? Para saber, se va a mover hacia abajo con una aceleración A. ¿Vale? Esto es igual a MB por A. Con esto tenemos ya las tres ecuaciones que necesitamos. Podemos ir sustituyendo los números. Si sustituimos los números, la primera ecuación nos quedaría que T es igual a 20A. 20 es la masa de A, ¿vale? La segunda ecuación nos quedaría que la normal de A menos 20 por 9,8 es igual a 0. ¿De acuerdo? Y la tercera ecuación nos quedaría que T menos 10 por 9,8 es igual a 10A. ¿Vale? La tensión la obtenemos a partir de la primera ecuación. Bueno, no podemos. En la segunda vemos que la normal, si multiplicamos 20 por 9,8 tenemos 19,6, ¿vale? 20 menos, 196, es igual a 0. De aquí obtendremos el valor de la normal. Y la tercera es 10 por 9,8, es decir, 98. 7 menos 98 es igual a 10A.
¿Cómo se resuelve este sistema? Pues a partir de la siguiente ecuación despejo la normal y ya sé el valor de la normal, que en este caso no nos vale para nada. Pero bueno, ya sí lo sé. La normal será igual a 196 newton. Puesto que el menos 196 pasamos al otro lado cambiado de signo. Y la segunda cosa que vamos a hacer es calcular la aceleración. ¿Cómo? Sumando la ecuación 1 más las 2. Es decir, vamos a sumar t igual 20a, t igual a 20a. Le voy a sumar la ecuación, bueno, t menos 9,8. Vale. Aquí a ver, hay una cosa que no hemos tenido en cuenta. Vale, hay una cosa que no es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué no es correcto? Cuando consideramos los ejes, siempre se considera el sentido positivo el sentido del movimiento. Es decir, que vamos a considerar que es positivo hacia abajo, el eje Y. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que la T, el peso, es positivo y la T es negativa. Sencillamente. ¿Vale? Es menos T más esto. Menos T más esto. Entonces, menos T más 98 es igual a 10A. Si ahora sumo estas dos ecuaciones, ¿cómo se suman dos ecuaciones? Pues se suma la parte de la derecha con la parte de la derecha y la parte de la izquierda con la parte de la izquierda. 20A más 10A son 30A. Y esa es la parte de la derecha. Ahora, la parte de la izquierda, más T menos T más 98 da 98, porque T con T se va y me queda 98. El 30 multiplica la A, pasa a dividir al 98, con lo cual A es igual a 98 entre 30. Si hacemos eso con la calculadora, nos dará 3,27. La aceleración es 3,27 metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Y una vez que sé la A, en esta ecuación que dice que t es igual a 20a, pues me sale que t es igual a 20 por 3,27. ¿Vale? 3,27 por 20 nos da 65,4. 65,4 newton. Ya habríamos resuelto el apartado A, que nos pide que calculemos la tensión, 27,4 newton, y la velocidad del sistema a los 2 segundos de haberlo soltado. Vale, esa parte tiene un poquito más de miga. ¿Qué tipo de movimiento van a realizar estos dos cuerpos? Pues será movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué es esto? Porque actúa un peso y hay una aceleración, que es 3,27. Entonces, la ecuación del movimiento la ecuación de velocidad es v es igual a v sub 0 más a por t. Como todo parte del reposo, la v sub 0 es igual a 0 y la a, que la hemos calculado, es 3,27. Entonces la velocidad será igual a 3,27 t. Ya tenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Si t vale 2 segundos, que es lo que nos piden, entonces la velocidad será igual a 3,27 por 2. ¿Vale? Lo que es lo mismo, 6,54 metros partido segundo al partido segundo. ¿Vale? Puesto que es una velocidad. La tensión es 65,4 newton y la velocidad 6,54 metros partido por segundo. ¿Cómo sería el resultado si obtenemos, ¿vale? Volvemos a recordar que el A se mueve hacia la derecha y el B se mueve hacia abajo. El A tenía la tensión, tenía su peso, igual que antes, tenía la normal
igual que antes, pero ahora tiene rozamiento. Y el rozamiento es horizontal y dirigida hacia la izquierda, ¿vale? Fuerza de rozamiento de A. Que además sabemos que es el coeficiente de rozamiento por la normal de A. Por otro lado, B que no cambia nada, sigue teniendo lo mismo, la masa de B por G y la tensión. No tiene nada más porque como no está en contacto no tiene fuerza de rozamiento. Si repetimos las tres ecuaciones, la primera, la del cuerpo A en el eje X, ahora el eje X, ¿vale? Que va a ser así, horizontal y hacia la izquierda. Este es el X y este es el Y. Y aquí tenemos que el Y y el X, ¿vale? Tenemos que es la tensión, que es positiva, menos la fuerza de rozamiento, que es negativa, es igual a la masa de A por la aceleración. Luego tenemos el A en el eje Y, que es la normal menos el peso de A, es igual a 0, porque no hay movimiento. Y por último, B eje Y, que tenemos, que es el peso menos la tensión, es igual a masa de B por A. ¿De acuerdo? Volvemos a tener las tres ecuaciones. Si sustituimos, tenemos que T menos 0,1 NA es igual a 20A. En la segunda tenemos que NA menos 20 por 9,8, es decir, menos 196, es igual a 0. Y en la tercera tenemos que 10 por 9,8, es decir, 98 menos T, es igual a 10A. Volvemos a tener tres ecuaciones. De la segunda ecuación sacamos lo mismo, que la normal es igual a 190, de A es igual a 196 newton, ¿vale? Pero ahora tenemos dos ecuaciones diferentes. Tenemos que T menos 0,1 NA es igual a 20A y por otro que 98 menos T es igual a 10A. Como hemos calculado NA, podemos sustituirlo y entonces ahora volveremos a tener la misma situación de antes. Que T menos 0,1 por 96 es 0,19,6, es igual a 20A. Y la segunda, ahora ya si sumo las ecuaciones, sí que se van las tensiones. Y nos queda solamente en función de A. ¿Vale? T y menos T se van y queda 98 menos 19,6, que sale 78,4, ¿vale? Es igual a 30A. Como te das cuenta, ahora la aceleración va a salir 78,4 entre 30, que es un valor más pequeño que el de antes, 2,6. Cuando hay rozamiento, hay menos aceleración, ¿vale? 2,61 metros por segundo al cuadrado. La tensión, pues sustituyo, por ejemplo, en la primera ecuación y me queda que 7 menos 19,6 es igual a 20 por 2,61. 20 por 2,61 es 52,2. Y me queda que T es igual a 52,2 más 19,6. Que son 71,8 newton. Vale, ahora la tensión antes valía 65,4 y ahora vale 71,8. ¿Por qué vale más la tensión? Porque ahora se estira más la cuerda. El cuerpo A se resiste más al movimiento y al cuerpo B le cuesta más moverlo. Por lo tanto, aumenta la tensión. La velocidad sigue siendo el mismo caso de antes, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
la velocidad inicial sigue siendo 0, con lo cual queda que v es igual a 2,61 por t. Si t vale 2 segundos, ¿vale? V de 2 valdrá 2,61 por 2, ¿vale? Lo que es 5,22 metros partido por segundo. Ahora se mueve más despacio puesto que el movimiento está más frenado, es menos acelerado. Bueno, esto sería todo. Hasta luego, chicas.